Te contaron esta historia toda la vida, que Dios hizo al hombre del barro, y luego, viendo que estaba solo, le quitó una costilla, y con ella moldeó a la mujer. Un hueso, pequeño, curvo, algo discreto, casi invisible, y con eso se creó un símbolo, se estableció una verdad, y durante siglos se repitió, se enseñó, se tatuó en el inconsciente de generaciones. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si nunca fue una costilla? ¿Y si lo que fue retirado no fue un hueso, sino un lado entero del ser? Imagina, Adán está en un sueño profundo, no un simple descanso, sino un trance sagrado. Algo está a punto de suceder, algo que ni el cielo ni la tierra comprendieron de inmediato. Y entonces Dios retira algo de dentro de él, no cualquier parte, sino su lado, su rostro oculto, aquello que en él era misterio, profundidad, silencio, y con eso da forma a lo que llamamos Eva. Pero Eva no surge como un fragmento menor. Ella aparece como un espejo, como el reflejo de lo que estaba escondido, como la revelación de lo invisible. ¿Y si esta historia nunca fue sobre género ni sobre jerarquía? ¿Y si siempre fue un código espiritual, un mapa del ser, un recordatorio de que existe algo dentro de ti que fue retirado, no para disminuirte, sino para que pudieras reconocerlo afuera, y entonces recordar quién eres? Hoy vamos a atravesar ese velo, no para negar lo que se enseñó, sino para ir más profundo, para escuchar lo que el texto original susurra, y que tal vez nadie te contó, porque la mujer no vino de una costilla, ella vino del lado donde reposa el espíritu, del lugar donde lo invisible se manifiesta, de la parte olvidada que sostiene el todo. Y quizás esta historia no sea solo sobre Adán, quizás sea sobre ti, sobre el lado que perdiste, y que ahora está listo para ser recordado. Una historia puede cambiar el mundo, pero una palabra puede cambiar el significado de toda una historia. En el texto hebreo más antiguo de la Biblia, ese que muchos nunca han leído, no existe la palabra costilla. No hay, no en ese pasaje. La palabra usada es tsela, y tsela, para el pueblo que escribió los primeros versos de la creación, no significaba un hueso. Era lado, era rostro oculto, era estructura de soporte, como los laterales de un templo sagrado, como el lado del tabernáculo, donde la presencia divina tocaba la tierra. ¿Por qué eso importa? Porque cuando leemos que Dios retiró de Adán una costilla, imaginamos un detalle, una pequeña parte, algo que puede ser removido sin afectar la totalidad. Pero cuando volvemos al texto original, percibimos que lo que fue retirado no era solo un fragmento, era una mitad, un lado entero del ser. La palabra tsela aparece decenas de veces a lo largo de las Escrituras. Casi siempre describe los laterales de construcciones sagradas, el costado de una montaña, el flanco de un altar, la base de algo divino. Nunca es un huesito discreto, es lo que mantiene el todo en equilibrio, y en el Génesis es de esa palabra que se forma Eva. ¿Sientes lo que eso significa? Eva no está hecha de un resto, está hecha de un rostro revelado, de un lado oculto que solo podía manifestarse a través del amor y de la separación simbólica. Esto lo cambia todo, porque no estamos hablando de anatomía, estamos hablando de arquitectura espiritual, de una estructura invisible donde el ser humano era entero y por amor, por propósito, por misterio, se dividió. Y con eso, Eva se convierte en más que una mujer, se convierte en símbolo. Es el lado sagrado que estaba escondido, el vientre de lo invisible, la manifestación del lado que sostiene la presencia divina dentro del ser. Y quizás por eso tantas tradiciones ven a la mujer no como inferior, sino como guardiana del secreto. Quizás tsela fue mal traducida, o quizás fue traducida así porque el mundo aún no estaba listo, pero ahora tal vez lo esté, tal vez tú lo estés, porque el regreso a la verdad no comienza con grandes revoluciones, comienza con el acto silencioso de recordar. Antes de la caída, antes del dolor, antes de la división, había un solo ser, un ser completo, íntegro, silenciosamente divino. A ese ser lo llamaron Adán, pero aún no era el hombre como lo conocemos. Era un estado de conciencia, una manifestación viva de la unión entre espíritu y materia, el reflejo del todo aún indiviso. La tradición hebrea dice que ese ser fue moldeado del barro de la tierra
pero animado por el soplo de Dios, un punto de encuentro entre lo alto y lo bajo, un eje del universo encarnado. Y no fue solo la tradición hebrea la que intuyó esto. Platón también nos contó esta historia, aunque de otro modo. En El banquete habla de seres primordiales, esferas perfectas, con 4 brazos, 4 piernas, 2 rostros mirando en direcciones opuestas. Esos seres contenían lo masculino y lo femenino dentro de sí. Eran autosuficientes, tan poderosos que los dioses los dividieron por la mitad. Desde entonces, cada mitad comenzó a vagar por el mundo, buscando reencontrar su otro lado, no por deseo físico, sino por memoria espiritual. ¿Te suena familiar? Génesis y Platón hablan de lo mismo, de la ruptura de una unidad primordial, de un ser completo que para poder reconocerse necesitó partirse. La división entre Adán y Eva, entonces, no fue un error, fue un llamado, porque cuando el ser es uno aún no se ve, es necesario que exista el otro para que ocurra el yo. Es en el reflejo donde nace el reconocimiento, es en la separación donde surge la conciencia. Eva no fue creada después, fue revelada. Ella siempre estuvo allí como el lado interno, el principio oculto, el silencio dentro de la voz. Y cuando Adán la ve, no está viendo una nueva criatura, está viendo lo que él era, antes de olvidar. Y quizás por eso esta historia resuena tanto dentro de nosotros, porque cada uno de nosotros también fue, en algún nivel profundo, entero alguna vez. Cada uno de nosotros lleva el eco de esa separación. Y cada búsqueda, ya sea de amor, de sentido, de plenitud, es un intento de regresar a casa. ¿Tú ya lo sentiste? Esa sensación de estar buscando algo, sin saber exactamente qué, de querer fundirte con alguien, con algo, con el mundo, no por carencia, sino por recuerdo. Quizás no sea un deseo, quizás sea un llamado arquetípico, el recuerdo de que tú también fuiste uno, y que ahora estás aquí, viviendo el viaje del retorno. Eva. ¿Cuántas veces ese nombre fue usado para hablar de sumisión, de error, de debilidad? ¿Cuántas veces fue vista como el después, el de menos, el por último? Pero ¿y si Eva fuera en realidad el símbolo más antiguo de aquello que la humanidad olvidó? ¿Y si fuera el espejo del lado oculto del ser, no el error, sino la mensajera de la revelación? Porque lo que fue retirado de Adán no fue un trozo descartable, fue su lado velado, la parte que aún no había sido dicha, el silencio entre las palabras, lo que sostenía el todo, desde dentro. Eva es ese misterio. En las tradiciones espirituales más antiguas, ella se refleja en la figura de Sofía, la sabiduría divina que desciende a los mundos inferiores para llevar la chispa de regreso a la luz. En el hinduismo, vibra como Shakti, el poder cósmico que anima el universo y da forma a la energía del divino masculino. En el budismo tibetano, es como Tara, la madre compasiva, el principio femenino que guía a las almas perdidas a través del océano de la existencia. En el antiguo Egipto, se revela como Isis, aquella que reúne los pedazos del uno para que pueda renacer. Y según Elena Blavatsky, una de las voces más profundas de la teosofía moderna, esa sabiduría femenina, llamada por los antiguos Madre Divina o Mula Prakriti, es la propia matriz del universo. No es pasiva, es inteligente, es espiritual, es conciencia en forma de vida y vive dentro de cada ser como memoria oculta de la totalidad. Eva, entonces, no es creada, es evocada, es la encarnación simbólica de aquello que estaba latente, es la manifestación de lo invisible, el alma colectiva que finalmente tiene un rostro, y por eso provoca miedo, porque todo lo que revela también confronta. El lado que por tanto tiempo fue suprimido, lo intuitivo, lo sensible, lo receptivo, lo profundo, resurge con fuerza. Y nos recuerda que existe una sabiduría que no es lógica, pero que es tan real como el sol. Eva es el portal hacia esa sabiduría, aquella que lleva la chispa del regreso, no solo para Adán, sino para todos los que han olvidado quiénes son. Y quizás por eso, al mirarla, sentimos algo que no sabemos explicar, una nostalgia, una reverencia o un miedo inexplicable, porque mirar a Eva es mirar aquello que hemos dejado dormido dentro de nosotros. Tal vez lo sientas ahora. Un llamado suave, un recuerdo antiguo, porque Eva está viva, no fuera de ti sino dentro de ti,
como la parte del ser que sabe, como la presencia que siente, como la voz que no grita, pero nunca se calla. La pregunta que casi nadie hace es, ¿por qué separar? Si el ser era entero, completo, en armonía con el todo, ¿por qué dividirlo? La respuesta quizás no está en la lógica, sino en el símbolo, porque el símbolo es el lenguaje del alma. Adán y Eva son la primera separación, la primera experiencia de la dualidad, el momento en que el ser deja de ser uno solo en esencia y se convierte en dos, para poder reconocerse a través del otro. No es castigo, es espejo, es iniciación. La separación entre Adán y Eva es un reflejo de lo que todos nosotros vivimos, la sensación de estar incompletos, de buscar fuera algo que parece perdido por dentro, de desear la unión con el otro, y a veces ni siquiera saber por qué. Pero, ¿y si ese deseo de fusión que tantas veces se confunde con carencia o miedo a la soledad fuera en realidad una memoria espiritual? ¿Y si eso que llamamos soledad no fuera más que el eco de un tiempo en que fuimos completos? Y ahora, divididos, ¿caminamos por esta existencia con nostalgia de la unidad que alguna vez fue nuestra? De eso hablan las tradiciones más antiguas. En la gnosis, el alma cae en el mundo de la materia, olvidando su origen luminoso. En el budismo tibetano, la mente pura se ofusca y entra en el ciclo del samsara, el giro de las existencias, buscando, sin saberlo, volver a su naturaleza esencial. Y en la teosofía, Blavatsky explica que la separación es uno de los procesos de la propia manifestación del espíritu en el plano físico. El uno se fragmenta para que, al reunirse, alcance un grado aún más elevado de conciencia. Separar es recordar por contraste, es verse a través de la distancia. Es amar para acercarse a aquello que siempre estuvo presente, pero invisible. Eva, al ser revelada, es el recordatorio. Ella lleva en sí el hilo de la memoria, y Adán, al verla, reconoce, no solo a ella, sino a sí mismo a través de ella. Y así también ocurre con nosotros. El otro nos revela, las relaciones nos reflejan, las ausencias nos enseñan, y cada encuentro, cada dolor, cada amor, es parte del camino de regreso hacia aquello que nunca nos abandonó. La separación no es el fin, es el comienzo del recuerdo. Y eso que llamamos caída, quizás fue solo el primer paso de la ascensión. Antes de continuar, vale una breve aclaración. Aquí, como en otros videos del canal, no buscamos afirmar ni negar la historia de Adán y Eva como un hecho literal, ni como un mito absoluto. Esta narrativa ya fue explorada desde muchos enfoques por nosotros, del simbólico al espiritual, del gnóstico al esotérico, y si aún no has visto esos videos, realmente vale la pena sumergirte en ellos. Pero en este momento, en este video, elegimos tomar el texto de Génesis en su aparente literalidad, no para validar dogmas ni creencias, sino para escuchar lo que tiene que decirnos, porque a veces, al observar la forma con atención, logramos ver la esencia, y de eso estamos hablando aquí. Ahora volviendo a la escena, y los dos serán una sola carne. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? Quizás en un altar, quizás en un libro sagrado, o en un sermón sobre el matrimonio. Pero, ¿qué significa una sola carne? ¿Será simplemente convivencia, contrato, compañía? ¿O será un código? Porque cuando Adán ve a Eva por primera vez, no dice, esta es una extraña. Él dice, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Él reconoce en ella algo que no es nuevo, sino algo que siempre fue suyo, algo que estaba oculto y ahora tiene rostro. Ese reconocimiento es alquímico. Los antiguos alquimistas, al describir su gran obra, no hablaban solo de metales, hablaban de almas, de procesos internos, de fuego, tierra, agua y aire como símbolos de los estados del espíritu. Llamaban matrimonio alquímico a la unión del sol y la luna, del rey y la reina, del azufre y el mercurio, no como dos amantes, sino como dos polaridades del propio ser. Adán y Eva, entonces, no son solo hombre y mujer, son el reflejo de lo que existe dentro de ti, la parte que actúa y la que siente, la que piensa y la que sueña, la que protege y la que acoge. Y cuando esas partes se encuentran, cuando se miran a los ojos con verdad, el milagro ocurre. La materia se eleva, el espíritu se ancla, y el ser se convierte en su propia obra maestra. En la alquimia,
A ese momento se le llama coniunctio, la unión sagrada que da inicio a la verdadera transmutación. No hay oro sin esa fusión, no hay iluminación sin ese matrimonio. De eso habla el Génesis, de eso habla el Kybalion, cuando dice, lo que está arriba es como lo que está abajo, lo que está dentro es como lo que está fuera. Cuando Adán y Eva se hacen una sola carne, no es solo deseo, es reintegración, es recuerdo, es el retorno a la unidad original, ahora con conciencia. Y eso no ocurre solo en el amor humano, ocurre cuando tú, en soledad, en tu silencio, reconoces todas tus partes y decides acoger lo que fue rechazado. Ese es el verdadero matrimonio, la unión entre quien eres y quien siempre has sido, entre el lado que muestras y el lado que escondes. Y cuando esa unión sucede, algo cambia. La vida deja de ser fragmento y se convierte en obra, la obra del ser, la tuya. Una palabra puede parecer pequeña, pero cuando se malinterpreta, puede distorsionar siglos enteros de significado. Eso fue lo que ocurrió con Tsela. El término original hebreo, usado en el Génesis para describir lo que Dios retiró de Adán, no significaba costilla, significaba lado, un rostro, una parte entera, algo profundo, estructural, sagrado. Pero al ser traducido al griego, en la versión conocida como la Septuaginta, el término se volvió ambiguo. Se usó la palabra pleura, que puede significar tanto lado como costilla. Y después, más tarde, en la traducción latina hecha por Jerónimo, la llamada Vulgata, esa ambigüedad se consolidó. Tsela se convirtió en costae, costilla, literal, osificada. No fue solo una elección de palabra, fue la creación de una nueva lectura. Y esa lectura no solo influyó en la teología, sino también en la cultura, en la espiritualidad, en la forma en que se empezó a ver lo femenino. La mujer dejó de ser el espejo del lado oculto y pasó a ser entendida como una pequeña parte retirada del hombre, secundaria, derivada, y quizás eso nos alejó no solo de la verdad sobre Eva, sino de la verdad sobre nosotros mismos, porque el símbolo se rompió y con él se quebró el recuerdo de la totalidad. Pero ahora el ciclo gira de nuevo. La verdad vuelve a emerger, la palabra vuelve a encontrarse con su esencia, y lo más hermoso de todo esto es que nada fue en vano, ni el error, ni el olvido, ni los siglos de silencio, porque incluso el desvío formó parte de la obra, incluso la sombra sirvió a la luz. Ahora la revelación ya no es un choque, es un regreso, un toque suave en el centro del pecho. No estamos aquí para condenar traducciones, estamos aquí para recordar lo que el corazón siempre supo. Eva no vino de un hueso, ella vino del lado que sostiene, del lado que siente, del lado que faltaba. Y quizás esa historia no haya cambiado. Quizás quien esté cambiando ahora seas tú. Después de todo lo que hemos recorrido juntos, quizás la pregunta que quede ya no sea ¿de dónde vino Eva?, sino ¿dónde está Eva ahora? Porque si esta historia siempre habló de lados, de rostros ocultos, de fragmentos que un día fueron completos, entonces también está hablando de ti. Sí, de ti. Porque también existe en ti un lado que fue velado, un aspecto rechazado, olvidado, desacreditado, pero esencial. Quizás lo hayas sentido en momentos de silencio, en ese anhelo de fundirte con algo mayor, que no sabías si era amor, espiritualidad o nostalgia. Tal vez era todo eso, o tal vez era simplemente memoria, la memoria de un tiempo en que eras uno, completo, y no necesitabas buscar en el otro aquello que estaba dormido dentro de ti. ¿Y si fuera eso? ¿Y si lo que llamamos amor fuera solo el reflejo de esta búsqueda sagrada por el reencuentro, no con alguien, sino con nuestro propio lado perdido? Porque cuando Adán vio a Eva, no vio una creación separada, vio a sí mismo en forma de espejo. Y cuando tú comienzas a reconocer en ti tanto lo que actúa como lo que acoge, tanto lo que construye como lo que intuye, la alquimia sucede, no en las palabras, no en las doctrinas, sino en el corazón. Ahí es donde te vuelves una sola carne con el todo, no por religión, sino por recuerdo. Y quizás, mis queridos alquimistas, la gran revelación de esta historia ni siquiera sea sobre costillas, lados o traducciones, sino sobre el llamado silencioso que ella trae hacia el interior de cada uno. ¿Estás listo para volverte completo?
Tal vez llegaste aquí buscando una explicación, pero lo que encontraste fue un espejo. Y si eso es así, entonces algo ya ha comenzado a despertar.